Hola y bienvenidos nuevamente a Deconstrucción de todos los días. Estamos en la tercera parte de el ensayo La forma del querer decir, ensayo que se encuentra en el libro de Derrida, Los márgenes de la filosofía. Bueno, y en la última entrega, esta es la última entrega, en la segunda entrega vamos nos referimos a la diferencia entre el estrato no expresivo y el estrato del querer decir, ¿no? Y mencionamos que Derrida no deja ir esta diferencia, no la difiere como Husserl. Esta diferencia entre el estrato no expresivo del sentido y el estrato expresivo del querer decir, esta diferencia y esta diferencia también entre la impresión amorfa y la expresión del querer decir, conforma justamente un espacio problemático en donde hay coincidencias y también cierta confusión, cierto, digamos, la palabra es esto, algo difuso, ¿no? Entonces, este espacio problemático es al que Derrida le gusta, no se escapa, ¿no? Es el espacio de la alteridad, de la heterogeneidad. Eh, y bueno, y es ahí donde vamos a conducir nuestra atención en esta última y tercera entrega sobre la forma del querer decir, ¿no? Eh, la diferencia entonces entre el estrato no expresivo y el estrato expresivo es el límite productivo de todo lenguaje. Y aquí hablamos de la ciencia, del arte, de la religión, de absolutamente todo, por supuesto de la fenomenología. Este espacio entre tiempo y espacio, ¿verdad? Este límite, este margen, es un límite productivo. ¿Ok? El límite productivo, différance, es propiamente différance, es donde parte la formalidad de la forma. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se comunica? Nuevamente vamos a hacer la pregunta, ¿no? ¿Cómo se comunica la forma? Eh, bueno, ya hemos pensado que esta forma, ¿no?, se comunica con la forma amorfa a través de una huella, y esta huella es différance. Pero al olvidar el pedestal de silencio y concentrarse en la forma, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es que la forma nos comunica sentido? Porque la forma amorfa no nos comunica sentido, pero la forma del querer decir sí nos comunica un sentido. Y es porque este sentido siempre se asocia con el sentido del ser. Y esta asociación con el sentido del ser es positiva, pero también es limitante, ¿no? Porque limita, digamos, la cosa, su presencia, su esencia, su forma, su presentación, ¿no? Esta asociación con el sentido de la expresión reprime, ¿no? Esta reprime las posibilidades de modificar esta verdad que estamos aceptando como absoluta, como presente, como la esencia del ser, como que es lo que es, ¿no? Entonces, eh, hay una complicidad de la forma en general con todos estos filosofemas de la filosofía. El eidos, la apariencia externa que percibimos en cualquier impresión, el morfe, la forma, y
el fin, ¿no? Porque cada esencia debe tener un fin y una propiedad y una... ah, entonces, todo lo que se presenta con sus leyes, con sus conceptos propios, ¿no? Y así la esencia es lo que es y lo que siempre ha sido y lo que siempre será, ¿no? Y ahora, entendiendo toda esta presentación, vemos lo limitante que es y cómo se reprime, ¿no? Este espacio productivo del lenguaje, ¿no? Esta diferencia entre el estrato expresivo y el estrato no expresivo, que es productivo. Entonces, esto se va a limitar al siempre acudir a la forma como es, como algo asociado al sentido que es, a la expresión que es. Entonces, la forma, al mismo tiempo, ¿no? Se empobrece, va desapareciendo, no para aludir al estrato que es el pedestal del silencio, sino que la forma va empobreciendo y desapareciendo para dar lugar al es. Y ahí como que aparentemente se resuelve esta aporía, pero no es que se resuelva, sino que se cancela. Porque no es que desaparece para la forma para pensar, digamos, cómo se puede establecer una forma más perfecta, no, sino para delimitarla mejor, para dar lugar al es, a la esencia, a los fines de la forma, a su contenido eterno, a su presencia, etcétera, ¿no? Entonces, al estar la forma relacionada íntimamente al es, ello se entiende como una opinión expresiva, afirmativa, del es así, es lo que es. La forma entonces no es neutra, sino un juicio después de todo, una opinión, algo asociado a un valor, a un fin, ¿no? Y la filosofía nos ayuda mucho a reforzar todo esto, ¿no? El estrato de la expresión, o sea, el morfe, la forma, el eidos, etcétera, y todas las asociaciones entre lo sensible y lo inteligible, etcétera, están ligados a fines, evaluaciones éticas, morales, talladas por opiniones, que en griego se llama doxa, que se ajustan a las formas propias y apropiadas. Y acá vamos viendo los problemas que toda esta fenomenología de las cosas pueden crear, ¿no? Muchas realidades que fijan a las personas, en algunos casos en una posición muy aventajosa, pero en otras no. Bueno, no vamos a dar ejemplos, pero ya ustedes se van imaginando, ¿no? La lógica del estrato silencioso, el pedestal del silencio, entonces, se va a apropiar de tal manera que se va a reprimir, se va a cancelar y se va a ajustar a fines teleológicos axilares, o sea, fines éticos morales. Lo vemos todos los días. Entonces, el ser del querer decir, de la forma, del presente, de los fines, opiniones, éticas, etc., ya abarcaría el estrato preexpresivo del sentido. Ya lo apropiaría. ¿Ok? Ya no dejaría actuar este estrato de silencio como un espacio heterogéneo, una alteridad alterante, ¿no? Una huella que perfeccionaría la verdad de la cosa. Ya no, sino que se apropia este espacio como una forma ligada a las evaluaciones éticas, ¿no? Entonces, toda impresión aludiría de antemano a la expresión de la forma ligada al ser propio.
al ser y sus evaluaciones dóxicas, sus opiniones morales, éticos, religiosas e incluso fenomenológicas, ¿no? Todo eso combinado. Entonces la fenomenología se liga, en la fenomenología, perdón, se liga el sentido con la palabra ser. Se promete el ser, prometiéndose así el sentido del querer decir. Queremos decir el ser en su sentido propio, en su ética, en su moral. El sentido en la expresión de la forma, que es todo este paquete conceptual, ¿no? Sin residuos, si es posible, sin resto amorfo, porque las cosas son como son. La forma por excelencia que prevalece en la filosofía, en todos sus filosofemas, entonces es la forma del es. Y esta forma del es que nos da el círculo del pensamiento, de la filosofía, de la ciencia, ¿no? En donde todo se debe pensar según estos términos. Y en este círculo que se cierra, deja muy poco espacio para aludir al estrato de silencio, el pedestal del silencio, el estrato de la alteridad y la heterogeneidad que se resiste a todo nombre. Entonces, resumiendo y concluyendo, en la filosofía lo que prevalece es la forma de la presencia y la presencia de la forma propiamente presencia. ¿Cómo lo hace? A través de sus filosofemas. El morpe, que se escribe morpe, M-O-R-P-H-E, el eidos, que es la impresión, la apariencia externa, el telos, que es el fin, la finalidad, el arque, que es el origen, ¿no? Se unen todas ellas para formar esta creación que es lo que es la esencia de la cosa, la presencia de la cosa, ¿no? Lo que es, ¿no? Vemos que ahí hay una represión muy fuerte del tiempo, ¿no? Y del espacio para formar una entelequia, una forma presente, ¿no? Como ya vimos, el presente nunca es, pero en eso se basa esta fenomenología. Entonces, todos los filosofemas de la filosofía sueñan ¿con qué? Con paralizar el tiempo y espacio, con paralizar este espacio problemático, esta alteridad, ¿no? Sueñan, entonces, ¿con qué? ¿Qué pasa cuando se paraliza esta alteridad? Se forma la presencia. Entonces, ahí se hace que haya, ¿no? Entonces, todos los filosofemas de la filosofía sueñan con esta forma de la presencia, con el pensamiento del ser como presencia para sí, a partir de una experiencia trascendental de la conciencia pura, la experiencia que está siempre más lejos o más cerca del ser, porque nunca sabemos bien qué es este ser, solamente que estamos lejos o cerca de esta esencia, ¿no? Cuyo origen es siempre enigmático o simplemente un límite desde el cual toda forma, todo filosofema se hace posible. O sea, el ser siempre va a ser ¿cómo le decimos? Una apóstrofe, algo que está siempre ahí, ¿no? En la cosa misma, con todo este paquete ético, moral, filosófico, pero el ser mismo, ahí está la huella, el ser mismo no es algo que uno pueda decir el ser mismo es, sino que el ser siempre está lejos o más cerca de la cosa que tratamos de definir, ¿no? Entonces la huella del estrato amorfo la vemos en todo, en la desaparición de las letras para dar la esencia, en el diferimiento o el acercamiento de este ser que nunca es propiamente, ¿ok?
¿ok? Acá están todas las huellas de la alteridad amorfa, de lo que no se deja definir. Habría que pensar entonces seriamente, sin represión, sin diferir, sin cancelar, habría que pensar esa forma amorfa que sale del círculo de los filosofemas, que sale del círculo del querer decir el ser, con sus fines, con sus orígenes, con sus esencias, con sus presencias, con sus presentaciones. Habría que pensar esa forma, ese pedestal de silencio, esa alteridad que altera, esa heterogeneidad que no une, sino que es disyuntiva, como la relación espacio-tiempo, como différence. Habría que siempre tenerla presente para hacer justicia a las cosas, para perfeccionarlas cada vez más, para entenderlas mejor. Esto no va en contra de la ciencia ni de la fenomenología, sino que quiere, digamos, orbitar mejor hacia la verdad de los objetos, hacia la verdad de los saberes. Entonces habría que pensar este pensamiento de la diferencia que no se deja detener en la frontera con el ser y que es el límite amorfo que se difiere entre los órdenes de la ciencia, de la filosofía, de la religión, incluso del arte, de la poesía, de la literatura. Esta forma amorfa no se deja reducir a ningún orden del saber, pero no es exterior a los saberes, es parte de los saberes, los pone en movimiento, ¿no? Pero no forma parte propiamente, porque no es ni nunca será una forma, será lo que problematiza todas las formas, lo que las abre, lo que las pone en movimiento, lo que les da posibilidad, ¿no? Entonces, para terminar, quisiera concluir diciendo que las formas amorfas del pensamiento forman espacios diferentemente diferidos. Y eso es lo que nos da, esa es la promesa de todo lo imposible y todo lo posible. Y ahí lo dejamos, con este pensamiento muy ligero, casi desapareciendo, pero siendo tan importante esta forma amorfa de la alteridad que nos altera, que nos hace sentir extraños y nos invita siempre a pensar de otra manera. Gracias por escuchar.